Hola, hola Navis, bienvenidos a este nuevo episodio del Naví Podcast. Un gusto estar hoy acá acompañado de Pame, de Kendall, para hablar sobre un tema llamado Cuando el diablo toca la puerta. Ish. Yo creo que usted llegó a este episodio porque este nombre definitivamente lo llamó, le pidió su corazón que le diera clic, porque tal vez la vida espiritual requiere de entender un poco este tema, ¿verdad? Y yo creo que todos los días experimentamos tentaciones y necesitamos de cierta manera esa ayudita, un manual de cómo poder enfrentarlas mejor. Y creo que todos los que queremos ser santos, todos los que queremos ser buenos hijos de Dios, estar también en una vida de gracia, pues nos interesa mucho este tema. Y qué dicha que le dieron clic, qué dicha que están acá, que le dieron play. Y pues de ahí nada, vamos a darle. Así que, bro, ¿qué? ¿Cómo está todo, man? Madre, todo tuanis, gracias a Dios. Está tuanis este tema, madre, está interesante. Y quiero ver ya qué opinan ustedes. Pame, ¿qué tal? Bueno, hola a todos, muy feliz también, perdón, de estar aquí. Me siento un poco, no sé, como expectante de lo que vamos a revelar y cómo vamos a abordarlo, porque siento que es bastante personal. Creo que hay que abrirse, hay que tener como humildad para reconocer que todos en algún momento nos hemos visto tentados y sobre todo que a partir de esas tentaciones pues hemos cometido errores de los que si nos arrepentimos creo que podemos aprender muchísimo y convertirnos en pues mejores personas. No sé, ustedes como ¿qué opinan de sus vidas personales en cuanto a esto? ¿Se han visto tentados en algún momento? Pame, ¿Han caído? Yo no sé qué estaba, era un confesorio. Confesionario. Ay, María Eso. Purísima. Sí, a ver, es que esa pregunta de Pame está iniciando nomás y ya yo no venía preparado para eso. Pero a ver, es que primero lo que tal vez siento yo, que las tentaciones como tal, pues son una experiencia diaria y muy común. Tenemos que tener claro una cosa, y es que somos frágiles, todos. Nuestro corazón de cierta manera está condicionado por el pecado original a inclinarse hacia el pecado, ¿verdad? Hacia Sí. a buscar el mal, a elegir la muerte. Y esto es muy fuerte, ahora voy a hablar de eso. Ish. Porque, mae, pecar es justamente elegir la muerte. Y nosotros, por una vara interna, tenemos como esa inclinación a hacerlo. Ajá. Y a pesar de que ya luego nos arrepintamos, nos duele y toda la cuestión. Pero de ahí yo creo, mae, que en mi experiencia personal, la verdad es que no me gustaría hablar demasiado de temas específicos, ¿verdad? A mí sí me Pero, gustaría conocerlo sí, usted, ¿verdad? sí. Bueno, ahí después en unos añitos voy a escribir un libro, ahí se los paso. No, creo que mi experiencia con la tentación ha sido como progresiva en el sentido de la profundidad en la que he ido. Por ejemplo, Ok. al inicio, como que mi capacidad de identificar tentaciones era muy corta a la vista, digamos. Yo identificaba las tentaciones que son más comunes, como por ejemplo, que una mujer, que, o sea, son tentaciones muy sencillas de identificar. Me siento tentado a esto, ¿verdad? Pero ya luego, conforme fue pasando el tiempo, fui como adentrándome más y buscando más bien identificar otras tentaciones que se me pasaban por encima, digamos, y que aún así yo caía en ellas sin darme cuenta. Incluso Más en el corazón. creo que podría ser también que la misma tentación que sufriste al principio va a volver posteriormente y va a venir como en un nivel más intenso, digamos. Sí. Digamos, si ya lograste superar eso, pues ya lo dejaste atrás en la vida, pero ahora va a volver con algo extra que te va a robar la paz. No es solamente como que porque siento que todos somos propensos a caer en los mismos errores siempre. O sea, no sé, si de niña me robé un confite, ya ahora de grande no me voy a robar un confite, pero entonces voy a tener la tentación de robarme algo más y por eso es que tengo que estar como en ese constante de reflexionar, no sé, como evaluar incluso mis acciones, mis actitudes y cómo voy a continuar como buscando la forma de, como ya les decía, de crecer para no volver atrás en cuanto a eso. Sí. Y
una cuestión ahí tal vez importante es que no sé si les ha pasado, pero justamente pues el nombre de este episodio menciona a alguien, ¿verdad? Al diablo. Ajá. Y creo que también se puede caer en el error como de que le damos demasiado poder, le damos demasiada mente a la vara y es como, ma, el diablo me está tentando, el diablo me está tentando, y más bien le ponemos tanta atención al diablo que sí, un montón de tentaciones llegan porque lo dejamos entrar, le damos como demasiada Sí, atención al mae y le ponemos el oído y le ponemos la mente y el mae, claro, ¿verdad? Es que le estamos dando protagonismo Le en damos nuestra protagonismo. vida. Entonces, Sí. una de las cosas que yo en mi experiencia también he aprendido y que de hecho veces que me iba a confesar y demás, ha sido que al mal se le vence con el bien y está en la palabra. ¿Verdad? Vence el mal con el bien, dice la palabra. Y entonces, en vez de estar como tanto en, ay, ¿dónde están las tentaciones? Ay, pucha, madre, me las esquivo aquí, bla, 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 y las estoy buscando, más bien empezar a, desde mis frutos, desde todas más bien las cosas buenas, empezar a prestarle más atención y más enfoque a eso y pasarle largo a las tentaciones. De hecho, bueno, yo tengo como un aporte ahí. Creo que es muy importante entender que no tenemos que privarnos del conocimiento de esas cosas. Yo he escuchado a mucha gente decir que no quiero acercarme a la iglesia o no quiero acercarme a donde están hablando de ese tema porque prefiero no darme cuenta, digamos, de qué tanto estoy pecando. Porque para nadie es un secreto que en la medida en que nos adentremos en un camino de fe y sobre todo en discipulado, vamos a identificar muchísimas más cosas que tenemos que cambiar que si somos personas que pues simplemente, no sé, van a misa de vez en cuando. Creo que hay una cita bíblica incluso que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, en la medida en que yo identifico todas esas cosas que podría ser desde otro punto de vista, podría, digamos, identificarse como, no sé, buscar más defectos en mí, pero no lo veo así, sino es nada más conocer la verdad de mi historia y de hacia dónde estoy yendo. En la medida en que conozco más esa amplia gama de posibilidades, me voy a dar cuenta de cuáles son las cuestiones que más van a afectar mi vida. Sí, mis fragilidades, mis debilidades, por dónde me va a llegar ahí el... Y entonces voy a tener esa apertura del corazón para decir, en la libertad que me da el conocimiento de mi verdad, es que esto no me conviene. Y por eso entonces lo dejo de lado. Incluso va a pasar mucho con las personas. O sea, yo no quisiera decir aquí que las personas son tentaciones, pero muchas veces estar en ciertos espacios o ciertos ambientes con ciertas personas me pueden conducir entonces a pues actitudes que van a sacar mi hombre viejo, como igual lo hemos hablado, creo. Entonces, algo importante, creería yo, aquí rescatar es que no es ignorar que el diablo existe y que puede tocar la puerta, no es ignorar lo que él puede venir a causar, sino es reconocerlo, identificarlo para poder como contrarrestarlo y pues afrontarlo. Sin darle mayor poder. Sí, o sea, entiendo como el punto, pero tengo como un conflicto interno. Porque yo más bien, yo lo veo como que cuando pasan las tentaciones y lo demás, o al menos desde mi experiencia, creo que lo que uno tiene que hacer es como enfocarse más bien, no en ese momento como en lo que tal vez me pueda llegar a hacer caer o en esas debilidades que yo tengo, sino enfocarme en quién me hace fuerte ante esas debilidades. O sea, cambiar mi foco y en lugar de estar viendo o buscando, mira, tal vez puedo caer en esto, puedo caer en lo otro o esto, porque al final todos somos vulnerables a absolutamente todo. O sea, de una u otra manera, en algún momento va a llegar X o Y tentación y vamos a ser vulnerables. Porque si llegan es porque el enemigo sabe que en eso podemos caer. Entonces, tal vez como que en lugar de estarnos enfocando hey, puedo caer en esto, puedo caer en otro, porque tal vez podemos llegar a caer en una paranoia ahí de estar buscando, enfocarme en quién me hace fuerte. En las virtudes. Exacto, quién me hace fuerte o en quién me hace fuerte en esos momentos. Porque al final en los momentos de tentación creo que nuestra mayor fortaleza no es cuánto nosotros hayamos ejercitado nuestras fortalezas, sino en quién nos hace fuerte. ¿Me entienden? Y también una cuestión de confianza, ¿verdad? Como de abandonarme a ese ser supremo, digamos que... Sí, despojarte vos de tu
de tu, Es que no también sé cómo llamarlo, la existe verdad. como esta soberbia humana de decir, Ajá. puedo ir ahí porque ya no me Ajá. afecta y Ajá. me meto donde, o sea, me meto a jugar con fuego Sí. y pues creo que ahí también tendríamos mucho de qué hablar. Ahí no estamos tampoco dejando que Dios haga en nosotros, estamos poniendo por encima del... Ni siquiera le consultamos, digamos, simplemente decimos, no, es que yo ya tema superado y puedo meterme ahí. Sí, Hay un libro que se llama El combate espiritual. Ahorita no recuerdo de quién, es un santo, pero habla muchísimo de este tema, de afrontar las tentaciones. Y él hablaba montones de este tema de la confianza, porque en esos momentos uno puede poner la confianza en varios lugares y uno de esos lugares puede ser en sí mismo. Entonces más bien él habla de la desconfianza de sí. ajá. Porque también hay una frase de una santa que dice como que como que no me fío de nada que yo pueda hacer, más bien me fío del Señor y algo similar, estoy puro parafraseando ahí. Pero justamente el santo decía eso, o sea, hay que aprender a desconfiar de sí, porque Sí. eso, y la otra cara de la moneda es más bien empezar a poner la confianza en Dios. Sí. Y eso va a ser como una diferencia total frente a las tentaciones. Yo no puedo considerarme fuerte. Eso es un error y sería un error de soberbia y de Ajá. confianza, exceso de confianza en sí mismo ante una tentación. Si yo me considero lo suficientemente fuerte para superarla, estoy siendo soberbio y posiblemente no la vaya a Y le superar. estoy quitando el lugar a Dios que debería tener Sí, en mi correcto. vida. Correcto. Exacto. Y creo que más bien eso podría ser, o sea, al yo creerme que yo soy fuerte ante X o Y tentación, en ese momento estoy cayendo en otra tentación, que es la Ajá. parte de la soberbia. Entonces, Correcto. más bien, uno es Es que el diablo mayor toca y enemigo. entran muchos, digamos. Sí, En la medida en que exacto. abres la puerta y se Y meten uno todos. se puede volver como el mayor enemigo de uno mismo en esos momentos, de creerse autosuficiente. Sí. No, ma, yo puedo con eso. Sí. Es como le estás diciendo a Dios, no te necesito, yo puedo con esa vara. Sí, qué duro. Mae, y una vara muy tuanis acá, digamos, como de analizar es cómo actúan las tentaciones. Me explico, porque ahorita hablábamos de que mae, las tentaciones a fin de cuentas no son las cosas que se me ponen de frente, sino más bien lo que empiezo a sentir dentro a consentir esa cuestión. Y también que Entonces, vienen de una forma bonita. Sí, o claramente, porque si Obvio. no fueran, no serían Ajá. o sea, tentación. No me Bueno, ya, tentaría perdón, nada. yo quería Sí, aclarar. ¿verdad? Ya, disculpa. Porque sí, o sea, no sé, puedo tener 2 platos de comida, pero si uno huele súper feo y eso ni se ve apetecible, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, se nos van a presentar de una manera bonita, pero a fin de cuentas la tentación es lo que nace dentro, es esa inclinación, es esa vara que nos da en el corazón de, mae, ahí me voy, ¿verdad? Siento como no sé cómo decirlo, como un impulso, ¿verdad? Inicial, y ahí es donde lo consiento o no lo consiento. De hecho, se dice, creo que es San Agustín el que habla de las etapas del pecado. Y la primera etapa es la tentación, la segunda es el consentimiento. Y ya luego van avanzando hasta llegar a la quinta, es como la muerte espiritual. O sea, y vea cómo empieza la vara, desde una vara pequeñita de una tentación hasta la muerte espiritual. Y de hecho, la explicación de todas las etapas más es muy fuerte, porque uno va entendiendo también cómo funciona el corazón y cómo uno tiene que empezar a decir, mae, tengo que reconocer cómo y de qué manera estoy yo reaccionando ante las cosas que se me presentan y no echarle la culpa a la tentación. Y decir, es que pucha, qué difícil esa tentación, es muy irresistible. No, pero primero tenemos que ver, o sea, qué es lo que hay dentro que me está haciendo reaccionar así hacia eso. Porque puede que haya ahí un tema a trabajar, ¿verdad? También eso es muy importante cuando ahorita usted decía que es importante, no creo que fue Pame, como reconocerlas, entenderlas, ¿verdad? También para trabajar porque si no voy a seguir siempre con la misma dificultad y de hecho el diablo va a seguir tentando por ahí porque Sabe que uno va a caer. Sí, porque no has de hecho el mae siempre va a buscar nuevas formas, pero si te está tentando siempre de la misma forma es porque esa forma como tal no has tal vez entrado en un proceso de decir
¿por qué es que esto a mí me Es tienta que Él nos tanto? conoce, o sea, Él conoce Sí. nuestras flaquezas y nuestras fortalezas. Pero algo que quisiera yo tal vez poner sobre la mesa es el tema de cómo nosotros humanamente, y lo digo nosotros jóvenes, no como la colectividad, sino cómo hacemos para como buscar una salida cuando entendemos que el diablo tocó la puerta y que está ahí, digamos, tentando. Digamos, cuando ya caímos o cuando... Cuando estaba tocando. Podría decir que cuando está tocando, porque yo lo identifico. Bueno, a mí me pasa que, digamos, por ejemplo, y estoy con mi grupo de amigos y están ahí en una cuchicheada y yo digo de pronto, pero no es nadie, ¿quién es uno para juzgar, verdad? Pero ya empezamos a juzgar. Entonces, o sea, ¿qué hacemos como para contrarrestar ese sentimiento de querer? Es que no sé cómo decirlo, es como una, Sí, como sí, para es no una dar el paso. tentación, o sea, sí, es que estoy empezando a hacer un chiste de algo que por poco, digamos, ya me va a llevar pues, a calumniar a otra persona. Esto es un ejemplo, ¿verdad? No pasa. Pero digo, por aquello. Entonces, ¿qué creerían ustedes? Digamos, cuando ustedes sienten que está tocando la puerta, ¿qué hacen? ¿Cuál es esa decisión que toman o qué? Qué duro, man. ¿Respondo yo primero o la Sí, sé? man, dale vos porque me Mae, es que aquí hay una vara que es muy heavy y es que para darse cuenta que el mae está tocando, primero uno tiene que estar como muy, no sé, como en un mood ahí constante de atención, ¿verdad? Entonces, antes de yo hablar de qué hago, pues que mae, muchas veces me toca la puerta y yo no No doy se da cuenta. Sí, sí. se da cuenta uno. y le abrí, weón. Sí. No sabía que era el mae. Me explico. O sea, Sí. uno tiene que estar. Y creo que tal vez un pasaje que ahorita me puede ayudar es, bueno, que las ovejas conocen la voz de su pastor, ¿verdad? Y a veces, cuando nosotros verdaderamente escuchamos la voz de Jesús, la voz de Dios, también podemos reconocer entonces cuál no es la de Jesús, ¿verdad? Pero es que a veces nos tocan la puerta y no reconocemos de quién es esa voz porque no estamos reconociendo la voz del pastor verdadero, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, mae, tal vez en el momento como tal es muy difícil decir qué hago, pero ¿cómo me preparo para cuando lleguen esos momentos? Mae, estando lo más cerca posible de la voz de mi pastor, de Jesús, para que Él me ayude a decirme que en esos momentos la voz que me está tocando no es la de Él. Y yo darme cuenta y decir, ok, no le abro. Porque si no reconozco eso, mae, es muy fácil caer. O sea, me tocan la puerta, no sé ni quién es, Pase, weón. weón. Pase, weón. Dele. No me di cuenta. Y ya caí. O sea, y todos los días yo creo que caemos en muchas tentaciones que ni siquiera nos estamos percatando. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, primero, acerquémonos y estemos como muy constantemente en ese diálogo con Jesús para poder reconocer cuando se está interfiriendo otra voz. Y yo lo que aconsejaría es que, ¿cómo no abrir? Bueno, dándose cuenta quién es el que me está tocando, que es el enemigo. Yo creo que lo segundo, o lo que haría Ajá. después, sería reconocer que yo no voy a poder. O sea, yo no voy a poder como... Es muy difícil, ma, o sea, yo creo que es imposible con las fuerzas de uno decir, no me voy a comer a tal persona, o no voy a... ¿Ah? ¿Qué? no, en ese sentido no, ma. Qué bárbara Pame, man. Y yo no la había agarrado, man. Ma, yo la agarré hasta el rato, ma, qué bruta, pa. Es broma. Esas tentaciones que son. Ma, eso es que le sobra Kendall calle, tiene, ma, es le que sobra ya me dio calle. vergüenza. Es que Kendall tiene novia, entonces lo molestamos mucho. Pero él es un hombre No, fiel. pero es que le sobra calle, ma, yo no había entendido, güey. Qué bruta. Ma, es... reconocer que yo no voy a poder, ma. Sí. Es muy difícil. Entonces, ya que yo reconozco que yo no voy a poder, busco ese respaldo en quién sí va a poder con eso. Que sería inmediatamente buscar de alguna manera. Por ejemplo, estamos en un grupo de compas y tal vez la conversación se está tornando medio turbia. Entonces, de salir de ahí, mae. Sí. Salir tal vez de esa conversación medio turbia. O uno cambiar el tema de un pronto a otro, una hora así. O tratar de qué sé yo, mae. Mae, ¿qué quieren un helado?
Yo invito, weón. Sí, sí. Sí. Sí, o sea, no, tal vez una vara. No, pero está mal, Sí, está sí. bien, está bien. O sea, una vara así de cambiar totalmente, como tratar de huir de la vara. Sí, sí. Y buscar en quién puede realmente darme la victoria sobre esa vara, que al final yo creo que es Jesús. Entonces, tratar de buscar en ese momento algún refugio, algún oasis en medio de esa vara. Y reconocer, yo creo que el primer paso, perdón, es reconocer que yo no voy a poder con mis fuerzas. Entonces tengo que buscar, incluso puedo encontrar a Jesús en medio de otra persona que tal vez también se sienta incómoda con la vara o Apoyo, así como un apoyo. punto de... Sí, un punto de que, y la misma palabra lo dice, que uno tiene que ir como de dos en dos, porque si va de uno es más débil. Ajá. Entonces, tratar de buscar ese apoyo en otra persona que está igual que uno o que está mejor que uno Sí. en ese momento. De hecho, a eso quería llegar. Creo que por eso lo mencionaba. Muchas veces cuando yo he sentido o he identificado en mi vida que estoy a punto de caer en algo en lo que ya, digamos, por lo que ya he pasado y que sé que me hace daño y que me va a traer abajo, yo recurro a otras personas porque siento que también o sea, el tema de la tentación es muy personal. Creo que sí, es algo que solo yo puedo identificar, solo yo puedo sentir y juzgar, pero también creo que Dios me dejó aquí acompañada, digamos, me puso un montón de personas alrededor a las que yo puedo recurrir cuando me siento así, y esa es mi experiencia. Yo soy una persona como muy comunicativa, entonces, por ejemplo, cuando me he sentido tentada a hacer algo como que siento que, o sea, porque yo siento que hay una espinita como el corazón de decir, es que si hago esto va a venir una consecuencia, todo es causa-consecuencia, pero o sea, la consecuencia puede dañarme, puede lastimarme o puede incluso involucrar a otras personas. Entonces, cuando a mí me pasa eso, yo muchas veces voy y busco a alguien de confianza, alguien que sienta yo que tal vez va a ser instrumento o va a ser la voz del Señor en mi vida en ese momento para decirme, mira, es que te vas, ¿no? Te vas a aventar ahí un problemón y ya uno entonces empieza como a reflexionar, y a través de esas pláticas y de esa, no sé, como sinceridad, creo yo, que puede surgir en ese momento donde nos sentimos vulnerables, pero reconocemos que hay algo que nos está como viniendo a punzar ahí. Sí, pues encuentro mucha respuesta. Y también quería tocar esto porque siento que nosotros no solamente vamos, o sea, yo no voy a cargar con el pecado de Kendall, pero no solamente voy a ir por la vida enfrentándome a mis propios problemas. En muchas ocasiones yo voy a tener que darle un consejo a otra persona, y qué importante es que también yo tenga el discernimiento, digamos, a través de Dios, para darle a Kendall en este caso, pues el consejo, decirle, no le des vuelta a Sophie, porque Sophie es muy importante. No, pero ¿qué es eso? Entonces, digamos, es porque estamos hablando de esto, Kendall, no se me salga de contexto. Y entonces, digamos, en ese caso... El mae que llega a preguntar, "Mae, ¿será que...? Pues que eso también es otra cosa que yo estaba pensando, digamos, ahorita lo que Pam me está hablando es justo de... para tentaciones para las que tenemos tal vez tiempo para decidir si caemos o no, ¿verdad? Sí. Porque obviamente... Premeditada, sí. Me explico, como que son ya situaciones que estamos enfrentando ya de un tema de que incluso se puede discernir con más tiempo para decir, no, si estoy haciendo mal, o me explico. Ajá. Pero hay otras que son muy eventuales, digamos, Sí. de una vara que se me presentó, y si en 5 segundos decidí mal, ya caí en la tentación. Sí. O sea, ya, porque incluso son cosas que son microsegundos. O sea, tengo la tentación de juzgar, porque también es eso. Es que hay pecados que solemos no ver, que se gestan en el corazón y que caemos todos los días en ellos. Juzgar, mentir, decir, o sea, blasfemar, digamos. Sí, decir malas palabras, maldecir y toda esta vara. Se vuelve muy del día a día. Una mirada, weón. Me explico, es que... O una mala intención, digamos, de Sí, ver sí. a alguien y decir, ojalá que se caiga. Sí. Yo no sé qué tentaciones tiene Pame, man. Ay, ya. Los ejemplos que ha dado. No, pero sí, como mentir, la vanidad en un momento, querer, sí, claro. claro. O sea, pero es que son varas que son, y uno, incluso, si no las pudiste detener en el momento, sí estamos llamados por lo menos a darnos cuenta
que hicimos mal. Con un comentario, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo llego y digo algo, inmediatamente digo, ma, yo no debí decir esto. Sí, a mí me pasa a Inmediatamente, diario. así, pla. Sí. Ma, por lo menos, o sea, si ya no, y empezar a trabajarlo para que ya yo en otros momentos, antes de decirlo, eso no está bien, ya, Ajá. ¿verdad? Me explico. Y creo que cuando uno cuando uno identifica que ya logró tener un filtro, porque es eso, digamos, es como... Sí, generando como filtros. y es un Ajá, tema de exacto. conciencia. Y cuando usted dice, mira, iba a decir esto y no lo dije, qué bueno, y usted conecta todos los cables de que ese no era el momento para decir eso, usted se siente como en paz. O sea, y Ajá. no, y obviamente creo que eso es como presencia de Dios en su vida, porque Sí. lo que viene de Dios trae paz. Y si no, si lanzo el comentario, pues me va a sentir incómoda. Sí. De hecho, digamos, ahorita mencioné la palabra conciencia y recuerdo hace bastante tiempo una prédica que habían dado que decían que la conciencia es como la cantidad de voz de Dios que tenemos también dentro, digamos, cuánto escuchamos nosotros la voz de Dios. Y entonces cuando alguien tiene muy bajos niveles de conciencia es porque escucha muy poco la voz de Dios. Entonces por eso cuando uno dice, mae, qué inconsciente haber hecho esto, aquel mae, o la gente que mata, por ejemplo, que lo hace así como si nada, qué inconsciencia, o sea, no tiene conciencia de nada porque no hay nada que le remuerda la conciencia, me explico, es como Sí. la voz de Dios. En eso se centraba esto. Y justamente cuando uno tiene y está constantemente, y vuelvo al tema de ahora de escuchar la voz del pastor, cuando uno está constantemente escuchando la voz de Jesús, mae, uno es muy consciente de esas cosas que uno hace. Se hace, Porque siento que el Espíritu Santo también es el que señala. Ajá, en uno se uno. hace como más sensible ante ciertas cosas. Sí. De hecho, yo quería volver a un punto que dijo Pame y que estábamos hablando de uno en quien se puede apoyar en esos momentos, mae. Y bíblicamente se vino a la mente cuando Moisés estaba sacando al pueblo de Israel, muchas de las batallas él las libraba, digamos, levantando las dos manos. Entonces era como un signo de que iban a ganar la batalla. El hecho de que si Moisés bajaba las manos, empezaban a perder las batallas. Sí. Y se cansó. Y se cansó. El mae se cansó. Y normalmente, imagínate horas aquí, weón, ya no está tostado ahí. Mae. Entonces llega en ese momento sus apoyos, mae, que son... Caleb era. No, Aarón. Aarón, sí. Aarón y Aarón, Josué. Ajá. Y entonces ellos le ayudan a levantar las manos, mae, Le sostienen en las ese manos, sí. momento, exacto. Entonces siento que eso es clave y es una muestra, digamos, como bíblica de cómo podemos visualizar esos momentos. En esos momentos tal vez uno quiere bajar las manos, ¿verdad? Abrir la puerta y pueden llegar esos Josué o esos Aarones, no sé cómo se diría. A cerrar la puerta de uno, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, mae, creo que también eso es clave. Y otra vara es también recordar cuando hemos tenido victorias. ¿Qué, mae? Aarón. Eso, la de Aarón es- No, mae, otra vara clave siento que es recordar también cuando Dios nos ha dado la victoria en ciertas cosas. O sea, ¿en qué sentido? Tal vez ya hemos tenido tentaciones con ciertos pecados en específico. Entonces recordar en esos momentos cuando Dios nos ha dado la victoria y cómo nos hemos sentido en Sí. esos momentos que hemos vencido esa tentación, no por obra de uno o por gracia de uno, sino por gracia de Dios. Sí. Entonces, mae, recordar eso nos ayuda como tal vez a decir, no, mae, Dios va a vencer. Sí. Eso Sí, es que cuando mis fuerzas ya no pueden más, también entran las de Dios en juego. Y pues si de pronto es algo como tan, no sé, palpable y que se puede percibir tan fácil como el ejemplo que ponía Kendall, entonces ahí es donde vienen también otras personas en nuestro auxilio. Y bueno, yo creo que no terminé de decirlo, pero también antes quería mencionar que para mí es importante orar por este carisma o este don, no sé, como el discernimiento y el consejo. O sea, es que incluso es algo que se le pide a Dios, el consejo, para que en el punto en el que me busquen a mí para combatir este tipo de situaciones yo pueda
ser ese canal de gracia y bendición para el otro, o sea, para... Sí, que pueda ayudar en lugar de más bien... Exactamente, decirle, porque... "Hombre, abrirle la puerta". Sí. Pues sí, porque si la, abre y le empuja. si la tentación, como decíamos, se muestra tan bonita, y entonces voy a decirle a Jonathan que sí vaya a ese paseo porque se ve súper chiva, pero la gente no es la correcta, pero yo digo, ay no, pero Jonathan, no, lánzate, o sea, al final yo estoy consintiendo también su pecado, porque al final si va a caer en algo, yo voy a cargar con también con esa culpa de decir, es que yo le abrí la puerta para, o sea, yo le puse la alfombra pues para que caminara por ella. Sí, Y ahí está entonces bueno. entramos como en una doble moral, porque entonces, ¿para qué el otro viene a juzgarme a mí si yo no quiero escuchar a Dios? O sea, si no quiero escuchar el consejo que Él tiene para mi hermano o mi amigo, lo que sea. Sí. Sí. También, yo creo que para ir cerrando, podríamos como dar varas así como más en concreto, digamos. De nuestros pecados, contarlos. Sí, mae. Vamos a volver al punto de inicio, como ¿De se han qué visto hacer? tentados en la vida. Sí, o experiencias ustedes, si se sienten cómodos de contarlas, digamos, de qué han hecho, no de qué, la verdad, o sea, de qué, en qué, o sea, el pecado, sino de qué han hecho. Yo creo que es como esencial el rendirse. O sea, yo sé lo que es estar en una situación con la que he estado luchando muchísimo tiempo, mae, así, pero un montón de tiempo, en donde siempre han como predominado mis fuerzas. Y a pesar de que he intentado como, Señor, ayúdame y toda la vara, siempre a fin de cuentas me termino dando cuenta que yo estaba haciéndolo con mis fuerzas. O sea, es una vara que no sé a veces cómo darme cuenta en el momento. Solo ya cuando me rendí, soy consciente de, mae, sí, era con mis fuerzas, porque ahorita que estoy rendido se siente diferente. Ajá. ¿Verdad? Entonces, creo que lo que yo le diría a alguien que tal vez está pasando por una situación con la que lucha constantemente, una tentación como más... Perenne. sí, Constante. correcto, más constante, es más ríndanse. Sí. Y no delante de la situación, no delante de la tentación. Sí, no decir, me es dejo ganar, rendirse, sino- sí, no, es rendirse delante de aquel que me va a dar la victoria, Amén. que es Jesús. Entonces, de hecho, una canción que nació el año pasado en un momento súper difícil, Cántala. Sí, sí, que la Puedes canta, cantarla, que la sí. canta. dice así, y dice así, no, mentira, otro día ahí lo van a escuchar. Pero justamente es esto, o sea, no tengo que ganar yo, y eso yo lo comprendí. Yo no tengo que ganar, yo tengo que dejar que Jesús gane y que Él me entregue la victoria. Y es una vara que cuesta mucho, y es loco porque... pero que no gane yo, que no gane tampoco el enemigo, sino que gane Jesús. Y esa victoria de Jesús, a fin de cuentas, es la que le va a dar a ese que está rendido. Y somos nosotros. Entonces, mi consejo sería a alguien que está luchando y con una tentación muy heavy constantemente es ríndanse delante de aquel que nos va a dar la victoria y no delante de la situación, porque creo que la situación muchas veces nos tiene así de rodillas. Derrotados a nosotros, y si más bien volteamos esa rendición hacia Jesús, Él la gana por nosotros, y pues sí, yo creo que ese es mi consejo. Sí, yo me uno, la verdad, al consejo de Jonathan. Él me lo robó. Era lo que yo iba a decir. Era lo que yo iba a decir, sí. No, pero sí, las batallas se ganan uno rindiéndose, pero sabiendo... Qué loco, más, es que a qué quién loco, se o sea, rinde. para Es como utópico. ganar una batalla rindiéndose. Sí, Pero es que solo cuando es Jesús el que está en medio de esas varas son posibles. sí, no. Y eso es lo chido. Y eso es lo que a uno le duele al corazón ya cuando después de ese momento uno dice, pucha, esto era lo que tenía que hacer. Sí, Son varas ilógicas delante del mundo. O sea, usted le llega y le dice a un compa que no entiende mucho a Dios y usted le dice, madre, ríndase. Y era como, ríndase. Rendirse es de débiles, weón. Sí. Rendirse es de... Pero justamente la gracia nos ha enseñado eso. O sea, rendir uno las fuerzas y dejar que la gracia, que es la Que es fluya. poderosa. Bueno, yo sí me voy a animar a contar algo, ya que ustedes no lo hicieron. Dele.
creo que hace como 3 años tuve una tentación muy grande de irme para la playa, pero no me iban a dejar. Entonces, yo empecé a maquinar un plan, me acuerdo. Vio que le sobra calle, man. Maquinar un plan, güey. Man, ya eso- Premeditadísimo. hay Pla, pla, sí. Donde yo... El plan consintiendo la tentación se llama plan consintiendo la tentación. Gracias a mis queridos hermanos por el apoyo. Donde me acuerdo que, bueno, sí, quería ir a la playa con un grupo de personas que yo sabía que no me iban a dejar mis papás. Entonces empecé a buscar como excusas, o sea, para Ajá. como que irme Para por los poder ir. lados, ¿verdad? Y darles como cierta información que, o sea, para que supieran dónde iba a estar, pero no con quién iba a estar exactamente. O no importaba si sabían que iba a estar, o sea, tal vez no quería decir que iba a estar Jonathan, entonces decía que iba a estar, no sé, ¿Qué? la hermana de Jonathan o algo así, ¿verdad? Entonces como que empecé a buscar un montón de excusas porque yo tenía pues todo el peso en mi conciencia de que eso no estaba correcto. Y también como el miedo de decir, si digo la verdad, pues no me van a dejar. Entonces, recuerdo muy bien esa experiencia porque yo tuve todas las luces, o sea, se los prometo que tuve todas las luces y yo racionalmente pude haber identificado que ese paseo, digamos, no iba a traer bendición a mi vida porque tenía miedo. Y ese creo que es uno de los primeros pasos, o sea, identificar lo que yo siento. O sea, es que sentía miedo de ir porque yo decía, y también como que sobrepienso un poco a veces, entonces tenía miedo de decir, o sea, y si en el viaje pasa algo, y si, no sé, una emergencia, lo que fuera, se iban a dar cuenta, o sea, no iba a ser mi secreto para siempre. Y bueno, no les voy a contar qué pasó en el viaje ni nada, pero al final mi mamá a las 4 de la mañana estaba sentada en el sillón así esperando. Y yo O sea, entré. pero sí fuiste al viaje. Sí, fui al viaje. Ok, y yo me acuerdo que yo entré así, ¿verdad? De que nadie se va a dar cuenta con quién venía. Y pues ahí estaba mi mamá. Y me sentí súper mal, ¿verdad? Porque ya había caído en ese caso, ya había caído pues en la tentación y ya había hecho lo que no tenía que hacer. Y a raíz de esa experiencia, digamos, yo les puedo decir que fue horrible entrar como en el proceso de reconocer mi error, de decir, es que ignoré a Jesús en esta persona, en este caso, en esta situación, o sea, en todo lo que había venido pasando días antes, cuando yo trataba de buscar 1000 excusas para irme al paseo y no decir la verdad de con quién iba a ir, porque ese era el punto, o sea, es que yo sabía que esa gente con la que iba a ir no iba a ser de bendición para mi vida. Entonces me di cuenta de que por querer consentir esa tentación, poniendo por encima de pues lo que Dios obviamente estaba tratando de comunicarme, mi fortaleza humana que iba a fallar, había entonces caído en lastimar y en un montón de tentaciones más las había consentido antes de llegar a esa grande. Entonces creo que eso es algo que quería comentar porque para mí fue muy impactante decir, mira, es que le mentí a esa persona, le mentí a la otra persona. O sea, hice esto y esta situación detonó que X persona tuviera cierta situación. O sea, es que al final es como una maraña de enredos ahí, porque se ríe. Maraña, ¿no? De enredos en la que me estoy metiendo y al final pues ninguno de esos me va a traer paz, ninguno de esos o sea, no me trajo nada bueno. Entonces recuerdo que tuve que empezar como a desenredar teniendo esta idea mental, ese ¿verdad? marañero. Tuve que empezar a desenredar la cantidad de situaciones que había construido y a decir, ok, falla aquí, falla allá, tengo que pedir perdón aquí, allá. O sea, y al final, cuando llegué, o sea, como que fui para atrás, reconociendo todo lo que había hecho, y llegué al final de esto, dije, es que no puedo creer que por priorizar lo que yo quería y por consentir también esta soberbia humana de decir que mi fortaleza era tanta que yo podía ir ahí y no iba a pasar nada, llegué a hacerle tanto daño a otras personas como a mí misma. Y ahora que ustedes decían eso como de rendirse, pues obviamente me rendí, pero cuando ya estaba hundida, o sea, ya había tocado fondo y ya me había dado cuenta de todo lo malo que había hecho. Sí. A veces, no sé, creo que somos necios, porque de oídos necios, o sea, es que estaba meditando algo que decía como de oídas, ¿cómo era? Una cita que dice como de oídas bueno, no, perdón, no voy a blasfemar, no me acuerdo exactamente, pero o sea, aplica para este momento porque, la voy a parafrasear, dijo Jonathan, porque
yo escuchaba en muchas personas la voz de Dios y simplemente la ignoré. Entonces, ¿a qué quería llegar con esto? A veces las pequeñas tentaciones que consentimos, que pensamos que son una cosita pequeñita y que no va a impactar, o sea, no va a ser la gran cosa en nuestra vida, nos van a conducir a algo grande. Que cuando esa cuestión grande llegue digamos, a chocar nosotros chocamos contra esa pared, por decirlo así, nos damos cuenta de que fue simplemente como por esa, creo que cobardía de no decir, es que no puedo sola, o es que alguien está tratando de ayudarme y yo no quiero dejarme ayudar. Quisiera rescatar nada más de este ejemplo que en el momento en el que ya pues pasó todo lo que tenía que pasar y tuve que afrontar toda la situación, vino por decirlo así, un duelo o un dolor bastante grande por algo que sucedió en ese paseo, que me hizo durante mucho tiempo sentirme mal y sentirme culpable. Y es que es eso, digamos, el diablo viene y toca la puerta. Y si le abrís, lo dejas entrar, pues baila con vos, ¿verdad? O sea, se la tiran rico toda la noche y después el otro día, ahí donde estás tirado, hecho nada, empieza a señalarte. Y entonces ahí es donde ya rendido, digamos, y no ante Dios, sino ante el haber caído en esto, es que empezás a sentir entonces que ya no vales, que sos súper débil, que no tenés como propósito. Entonces yo creo que hablar de esto no es una cuestión de control, no es solamente que Dios quiere controlar mi vida y quiere hacer de mí lo que Él quiera, o sea, yo no soy su juguete, yo no soy su marioneta, es que Él quiere lo mejor para mí, y si me está diciendo que no vaya ahí y me ha dado 1000 señales en el camino y yo no las quiero escuchar, pues Él tampoco puede bajar y ponerme, o sea, y amarrarme. Sí. Yo tengo libre albedrío de decir, pues yo decidí ir ahí y ahora tengo que afrontar esto y ahora tengo que soportarme al otro necio diciéndome que yo me equivoqué. Pero a fin de cuentas lo importante creo que es simplemente decir, ok, ojalá no tengan que llegar a este punto, ¿verdad? De caer en algo que los haga acribillarse de esa manera, pero decir, ok, si Dios está poniéndome tantas luces en el camino, voy a voltearme a verlas porque algo Él está queriendo cuidar de mí. O sea, no es solamente por el hecho de decir, es que no quiero que vayas allá para que no te vayas con aquel no sé, a serme infiel. No, es porque quiero que estés acá, segura, cerca de mí, donde estás rodeada de gente que quiere cuidarte porque yo la puse en el camino para eso. Entonces, a veces no es solamente una cuestión de, ay, es que la iglesia me quiere controlar y por eso la iglesia me da tantas limitaciones, o sea, me pone tantas limitaciones ante mis acciones humanas. No, es que a través de la iglesia también Dios está cuidando tu corazón y está cuidando de vos porque quiere que estés bien y feliz. Ya, sí. Me callo. Justo sí. Los 10 mandamientos, de hecho, todos tienen un porqué y más que ser prohibiciones, son un tema de cuidarnos. O sea, Dios tiene un propósito. Tiene el propósito de cuidar nuestro corazón. Y nosotros muchas veces, ante las señales que nos da Dios, ¿verdad? De, por ahí no es, esto no lo hagas, no deberías. Más que una vara que es por controlarnos, como decía Pame ahorita, es por cuidarnos. Sí. Y es súper importante eso. Y esta vara ya como tal vez último punto del demonio, digamos, que es un mentiroso. Sí. Y eso hay que saberlo. O sea, aquí este mae que nos toca la puerta es un mentiroso. Y usted tiene que entender que lo que el mae le va a decir siempre van a ser mentiras. Y esa es su identidad. Sí, ese mae solo le va a decir mentiras a usted. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entender que la tentación que te está poniendo te está diciendo que no va a tener consecuencias. Ya luego cuando caigas te va a tirar en la cara todas las consecuencias y te va a hacer sentir culpable, sí. ¿Verdad? Porque te mintió. Te va a señalar. Te dijo que no iban a haber consecuencias, que tranqui, todo bien, y ya luego, pum, tome. Y le empieza a restregar en la cara sus errores y te empieza a decir incluso cosas que tampoco sos, te empiezas a volver a mentir. Y él se mantiene en un ciclo de mentira que nosotros hasta cierto punto lo podemos cortar. Diciendo, ok, con la gracia del Señor
y toda la cuestión, ya no puedo creerme más en estas mentiras. Incluso la culpa que sentimos después de haber caído muchas veces está girando alrededor de una mentira que le estoy creyendo al demonio, que donde me dice que ya no se puede revertir sí, lo que hice, que ya Dios no me ama, que Dios está enojado conmigo por lo que sí, hice. correcto, que no te atacan puedes nuestra volver a identidad. acercar. Sí, y entonces... Y sabe por dónde herirnos, creo, también. Sí. Porque, digamos, el tema con el que me hirió a mí en esa ocasión, creo que era una de las situaciones más vulnerables de mi vida en ese punto. O sea, fue como... Me tocó la herida. Sí, entonces eso es súper, súper importante. O sea, no le creamos al demonio, ni cuando nos tocó la puerta, ni cuando aún así le abrimos y toda la cuestión y nos tiene ahí juzgándonos. Tampoco le creamos lo que nos está diciendo, porque muchas veces después de haber caído, esas mentiras se hacen más fuertes, se hacen más grandes y nos mantienen muchas veces alejados del Señor por mucho tiempo. O sea, y a mí me duele montones, en serio, cuando alguien se alejó y no fue capaz de volver a acercarse. O sea, nosotros muchas veces, y gracias a Dios, cada vez que hemos caído y que hemos estado en ese ciclo de creímos una mentira, ¡fum!, nos fuimos y otra vez nos empieza a mentir sobre quiénes somos y estamos ahí en un ciclo de culpa y toda la cuestión. Hemos tenido la gracia de volver a escuchar la verdad de Dios en medio de esa mentira y decir, ok, regreso a Él. Se caen todas las mentiras y esto es súper importante. Mae, cuando ustedes estén en una vara que ustedes no logran escuchar la voz de Dios porque están en un ciclo de culpa por puras mentiras del demonio que les están gritando, pídanle a Dios, Señor, recuérdame una sola verdad tuya, una sola de Dios, una sola verdad de Dios, bota todas las mentiras del enemigo, porque mae, las palabras de Dios, o sea, son 1000 veces más poderosas. Y de hecho, el año pasado, en medio de esta situación que les contaba, de donde después nació la canción, justo eso fue lo que a mí me pasó. O sea, yo estaba en un ciclo de culpa muy grande y escuchaba un montón de voces y demás, y una sola verdad de Dios después como de 3 meses de estar así pasándola feo, una sola verdad de Dios en un momento de oración que pude escuchar claramente hizo que esa tormenta se fuera para el carajo, mae. No volví a escuchar más todo lo que me estuve repitiendo a mí, lo que estuve escuchando durante esos 3 meses. Fue una vara loquísima. Y después de eso, mae, tengo un convencimiento total en que las mentiras del enemigo de verdad no tienen ni un solo poder delante de la palabra de Dios. Entonces, esa es otra vara. Él es un mentiroso. Dios, todo lo contrario. Él solo es verdad. Dios es verdad, Jesús es verdad, lo dice también Juan capítulo 14:6, creo que es Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Entonces, mae, creo que para no caer nosotros en esas tentaciones de un mentiroso, tenemos que estar muy cerca de la verdad y volver constantemente a ella si en algún momento creímos en mentiras. Y creo que recordar constantemente sus verdades para nuestro, o sea, como promesas para nuestra vida. O sea, como no dejar pasar por alto, digamos, sus promesas y todo lo que ha obrado en nuestra vida. O sea, como que esa plena conciencia de lo que Él ha hecho en nosotros es lo que nos va a mantener muy coherentes, digamos, en el camino de la fe para saber identificarlo, porque, o sea, de pronto tuviste la gracia y la bendición de decir, es que es Dios diciéndome esto, y esto basta para salir de toda esta mugre en la que estaba. Sí. Pero muchas veces podemos pasar desapercibidas a vos por el poder que le otorgamos a la mayoría. Y eso me gustó mucho, o sea, como pensar que una sola cosa, una sola verdad podía traer tanta calma y tanta paz. Y derrumbar todas las mentiras. O sea, pueden ser un leñazo, pueden ser una vara que usted diga, mae, por la fuente de la que nace. Es que nace de la verdad, nace del amor, de la paz y la plenitud. Y entonces, en el momento en que se manifestó, echó. Es como esa vara, o sea, una sola luz disipa la oscuridad. O sea, usted en una cueva, esa vara está oscurísima, usted prende una velita y se iluminó todo, güey. Sí. Es así la palabra. Cool. Sí, mae, power. Sí, está muy tones. Bueno, creo que con esto llegamos al final de este episodio. Agradecerle a todos los que estuvieron acá hasta el final. Pedirles que compartan este episodio, que nos hagan llegar sus comentarios. Sí. Siempre es súper bonito saber
pues la experiencia que tuvieron escuchando el episodio. Agradecemos demasiado sus testimonios y de verdad que eso es lo que nos sigue motivando siempre a continuar, ¿verdad? Sí, es una gasolina, totalmente. Entonces, gloria a Dios, de verdad, por cada uno de ustedes que siempre nos escribe. Y pues nada, esto fue todo por el día de hoy. Y nos vemos en un próximo episodio. Nos escuchamos también en un próximo episodio del Navi Podcast. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao.